Mónica, y a esta hora de la mañana es tiempo de conocer nuevamente cómo avanza la movilidad en la ciudad de Medellín. Son las 7:50, Camilo, y hay muchas personas que a esta hora se están terminando de organizar para salir a sus labores y por eso nosotros les informamos y les contamos qué ha pasado en las principales vías de la ciudad de Medellín. Por eso nuevamente hacemos conexión con Cristina Pineda desde el Centro de Control de Tránsito. Cristina, buenos días nuevamente y adelante novedades. Mónica, Camilo, pues yo les cuento que hasta ahora de la mañana todo está muy tranquilo, no se reporta ningún incidente, en comparación con ayer que sí, hasta ahora de la mañana se registra un número más elevado, así que los conductores, transeúntes, peatones se han comportado muy bien en la vía. La invitación es a seguirlo haciendo todos los días. De inmediato nos vamos a dirigir a la Cámara de la Oriental para mirar cómo está hasta ahora la movilidad. Supervisor, adelante con el reporte. Claro que sí, muchas gracias. Ahí podemos observar Avenida Oriental con la playa. Los vehículos que se observan al costado derecho de la pantalla son los que van hacia el sur. Vehículos de los costado izquierdo son los que vienen hacia el norte. Hay buena movilidad sobre la Oriental, un poco flujo vehicular más bien. Hay buena circulación. Bueno, esta avenida Oriental normalmente a esta hora se congestiona muchísimo. Es importante recordar a la gente, invitar, porque mire, los buses, los taxis, todos los días son los que más congestionan la vía y que obviamente la gente está acostumbrada a cogerlos ahí el transporte público. Entonces la invitación es a los conductores particulares, como ven que los buses transitan por ahí, los taxis, pues a coger vías alternas para evitar esa congestión. ¿Cuáles son esas? Pues bueno, esas vías alternas pueden ser la carrera 43, que igualmente va hacia el sur. La Girardot se llama. Cristina, discúlpenos un momento y a la gente de tránsito no se presentan novedades en la movilidad de Medellín. La interrumpimos porque a esta hora hacemos comunicación con el ministro de la Defensa Nacional, el doctor Juan Carlos Pinzón. Ministro, muy buenos días y bienvenido a Primera Hora. Muy buenos días, mucho gusto. Ministro, cuéntenos cuál fue el anuncio que hizo exactamente las FARC con respecto a la cancelación de la intención que tenían de liberar a los 6 secuestrados. Bueno, hemos conocido alguna información por parte de los medios respecto a lo que dice esa organización. Nosotros lo que sí nos corresponde afirmar es lo siguiente. Primero, nunca esa organización, en medio de múltiples reuniones que se han tenido con el CICR, con los familiares, con colombianos y colombianas por la paz, ha mencionado zona, región o coordenada alguna de dónde van a dar estas liberaciones. Todo lo contrario, lo que ha venido ocurriendo es que permanentemente sacan comunicados, gente buscando tomarle provecho político a esta situación. Esta organización miente y le miente nuevamente al país cuando afirma que hay operaciones en un área donde estas personas iban a ser liberadas. Reitero, nunca eso se ha dicho. Segundo, reiterar la voluntad del gobierno. El gobierno siempre ha tenido la voluntad de hacer lo que corresponda para que estas familias vuelvan a tener a sus seres queridos lo antes posible. En ese sentido, en múltiples ocasiones, cuando al gobierno se le han entregado las coordenadas y se han hecho los protocolos del caso, inmediatamente se ha procedido a suspender operaciones en las áreas y de esa manera garantizar el regreso a la libertad de las personas. Entonces sí es muy lamentable que otra vez jueguen con el país, sobre todo con esas familias. Nos da mucha tristeza, sentimos dolor profundo por ellos, porque nos parece que no tiene sentido que hagan pasar por esta situación nuevamente a familias que llevan por más de 13 años sin sus seres queridos. Reiterar que con estas mentiras, que ya es una tradición de esa organización frente al país, pues tal vez lo único que buscan es atención, que se hable de ellos, pero yo creo que el país ya tiene claro que esa es una organización que permanentemente se dedica a las mentiras, al engaño, como fórmula de actividad. Ministro, usted lo califica de un juego con las familias porque es una intención de liberación que se tenía desde finales del año pasado y bueno, nuevamente se hace este anuncio donde realmente son las familias las que tenían toda la ilusión, las que salen afectadas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrán operativos de rescate, ministro? Pues mire, las Fuerzas Armadas siempre tienen el deber de estar en todo el territorio y estar haciendo operaciones, pero yo sí quiero reiterar toda la voluntad y toda la disposición del gobierno para que estas familias vuelvan lo antes posible al seno de estos secuestrados vuelvan al seno de sus familias lo antes posible. Ministro, ¿hay en estos momentos alguna persona autorizada por parte del gobierno nacional para que realice alguna intermediación? Pues mire, a
través del CICR se ha venido conversando de manera permanente. Incluso el día de ayer se tuvo una reunión encabezada por el viceministro Bedoya, y seguramente haremos las reuniones que hagan falta para poder avanzar en este tema. Pero sí que quede claro, la mentira de esta organización y la voluntad que tiene el gobierno. Ministro, precisamente las FARC, los que tienen secuestrados hace muchísimos años, estas seis personas que se pretendía que fueran liberadas, son precisamente estos actores armados, estos grupos delincuenciales, las FARC, las que han generado en los últimos días y hace muchísimos meses algunos incidentes violentos en el departamento de Antioquia. ¿Qué pasa en nuestra región, en nuestro departamento antioqueño? Bueno, en Antioquia, en la parte norte, sobre todo, hay algunos frentes de esa organización que operan allí desde hace décadas. Se vienen adelantando operaciones muy fuertes en esa zona, y la manera como estas organizaciones van reaccionando es a través del terrorismo. En ese sentido, decirle al pueblo antioqueño, que es un pueblo lleno de templanza, lleno de historia, lleno de logros, que ante estas situaciones pues es necesario mantener la firmeza, es necesario seguir actuando con contundencia frente a estas organizaciones. Y seguramente con el paso del tiempo más y más resultados se irán dando y se podrán ir debilitando a estas organizaciones, pero no perder de vista que el terrorismo y las acciones, si se quiere, pequeñas, vistosas, es el mecanismo que están empleando, y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Y por supuesto la fuerza pública mantener el compromiso y la actitud para actuar frente a estas organizaciones. Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, muchísimas gracias por esta información y por estar con nosotros aquí en A Primera Hora. Bueno, muchas gracias, muy buen día y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, ministro. Era el ministro de la Defensa, Mónica, poniendo en contexto a los televidentes. Las FARC anunció que suspenderá indefinidamente la liberación de los 6 secuestrados que tiene en su poder, debido a que supuestamente el Ejército Nacional militarizó la zona donde ellos habían previsto hacer estas liberaciones. Queda suspendida entonces la liberación, Camilo, de esos 6 secuestrados, que había sido noticia muy fuerte durante los últimos días. Al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le agradecemos mucho. Ya se iba montando un avión, pero nos atendió a primera hora, Camilo. Es la información del ámbito nacional y pasamos ahora un breve recorrido internacional, Mónica. Revisamos entonces qué sucede en el mundo. El presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió con su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, en el Palacio de la Revolución de La Habana. Allí trataron temas como la agenda bilateral y la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Sobre este tema, Rousseff dijo a los periodistas antes de su reunión con Castro que la cumbre fundacional celebrada en Caracas, Venezuela, en diciembre fue interesante y una de las más importantes realizadas en la región. En la reunión también participaron el primer vicepresidente de la isla, José Ramón Machado Ventura, y los cancilleres de Cuba y Brasil, Bruno Rodríguez y Antonio Patriota, respectivamente. Más de 5.000 personas han muerto en Siria en el desarrollo de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad. La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo expresaron su preocupación por la situación en Siria y urgieron al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar urgentemente para detener la represión. Urgimos a todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir las responsabilidades y tomar medidas urgentes, señaló en un comunicado la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, tras reunirse con el secretario general del Consejo de la Cooperación del Golfo. 7 de la mañana, 59 minutos. Hemos llegado al final de la emisión de A Primera Hora, reiterándoles a ustedes la noticia de último minuto, en el cual las FARC acaba de decir que suspende la liberación de los 6 secuestrados que tenía pendiente, debido a que supuestamente el Ejército Nacional militarizó la zona que ellos habían previsto donde los iban a liberar. Información de última hora que nosotros se las contamos aquí a Primera Hora. Les recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico a primerahora@teleantioquia.com.co. Nos pueden ver también a través de nuestro portal en internet www.teleantioquia.com.co, y ustedes tienen una cita todos los días de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana a Primera Hora. Nos vemos mañana a las 6:30. Feliz día para todos.